tiene el deseo ya de ir comenzando, pero bueno, ahí lo vamos frenando, que espere un poquito. Y bueno, comenzó ya con los devocionales, bueno, bastante bien. Así que le damos gracias a Dios, que es quien le da las fuerzas. Y mientras lo escuchaba, él habló un poquito sobre esa soberanía del Señor, ¿verdad? Tenemos un Dios soberano, que está, si alguien no sabe lo que significa esa palabra, está el control de todo. No perdió el control de tu vida, de lo que vivo, de lo que vivís, está al control. Solo que a veces mi mente, no digo la suya, pero la mía es muy finita y hay cosas que no entiendo. Cosas que no entiendo del mundo. ¿Le pasa a usted? Cosas que suceden en el mundo no las comprendo, ¿no? Digo, pudiendo tener paz, hay tantos países que hay guerra. ¿Usted lo entiende a eso? Lo determina un hombre, un ser humano. ¿Va a haber guerra? No va a haber guerra. Cesa la guerra. También uno ve las riquezas que hay en este mundo y la pobreza que hay, ¿no? Vemos niños abandonados y uno no lo entiende, no lo comprende. Cuando nos desarmamos, no se la veo ahí Angie con su nietita debe ser. Y uno se desarma, ¿verdad? Con esos niños que tenemos alrededor y observamos, y nuestra mente es tan finita, ¿verdad? Obviamente, si le querés decir a la persona que tenés a tu lado, Dios no tiene nada que ver con esas cosas. El ser humano es el que decide, toma decisiones en la vida, ¿verdad? La mujer, el hombre, tomamos decisiones. Y que Dios nos ayude, ¿no? Y que el Señor nos ayude en todas esas decisiones. Pero Él es soberano, Él es un Dios que está al control de todas las cosas. Quiero darte una palabra de ánimo en esta tarde-noche, ¿sí? Tenemos un Dios soberano, Él está al control de todas las cosas. No se le ha escapado nada, aunque nuestra mente sea así de finita, de no poder entender ciertas cosas. Y el pastor hablaba de esto, hablaba de la soberanía y hablaba de los recursos de Dios. Algo que quería compartirles en esta noche. No porque a lo mejor usted no lo sepa, pero ¿qué hacemos con eso que está delante nuestro y es un problema de familia? A lo mejor tienes un problema con tu esposo, con tu esposa, a lo mejor hay un problema de salud, a lo mejor hay un problema económico, a lo mejor hay un problema, y bueno, y ahí podríamos enumerar, a lo mejor yo no nombré algo que vos estás viviendo. Hoy, por cosas mínimas, se nos va la paz. Hay un cuadro tan grande de ansiedad, de estrés. Queremos alcanzar y llegar a un montón de cosas y no lo logramos por las limitaciones que tenemos. Tenemos las mejores intenciones, pero no nos sale. Y tenemos un Dios que tiene recursos. No solo para que... ¿Cómo le va a usted cuando Dios le da algo que usted está necesitando? A ver, piense algo en esta noche. Se puede llamar salud, se puede llamar economía, se puede llamar paz. Piense en algo que usted dice, ¿cómo me tuvo esta situación esta semana? Me llevó toda la atención, no pude dormir, me trajo ansiedad, me afloró, no sé, el carácter. Y tenés un Dios que cuando concede las peticiones del corazón, qué hermoso que son esos momentos, ¿no? Qué hermoso que es cuando Dios está haciendo algo, cómo lo disfrutamos, pero cómo a veces también nos ahogamos en un vaso de agua cuando tenemos algún problema. Y no es porque en esta noche a lo mejor vos digas, uy, yo me hice problema por tal cosa. Todos creo que nos hacemos problemas por cosas, por situaciones. Y quiero decirte algo que no vas a desconocer.
que tenés un Dios de recursos y que hoy vamos a ver algunos de esos recursos, porque a lo mejor esa condición, esa situación que hoy me mantiene así en velo, que me mantiene con una agonía espiritual, con una tristeza, con una preocupación, ha llevado una discusión, algo en mi entorno, a lo mejor esos recursos que vienen de Dios no los estoy practicando, ¿sí? Y otros no, otros lo van a descubrir en esta noche, ¿sí? Pensaba en el mundo natural, no sé, el año pasado creo que era, mi hijo tenía que dar una lección de biología, creo que era, y hablaba de los recursos naturales, y hablaba de los renovables, hablaba de los no renovables. O sea, ¿alguno se acuerda de esto? Yo no es porque me acuerdo, sino porque estuvimos estudiando para una lección, nada más. Y hablaba de los bióticos, de los abióticos, y hablaba de esos recursos renovables, que dice que, por ejemplo, el agua es algo que se renueva, ¿sí? Pero están aquellos que no, como por ejemplo el petróleo o algo que no se use bien, nos podemos quedar sin esos recursos. Y después habla de los animales, y le estoy dando una clase de biología en esta noche. Y el ser humano a veces nos hemos preocupado, ¿no?, por las tormentas, las últimas, cuando hace mucho calor. ¿No se ha puesto usted a pensar, uy, esto que dicen que la mano del hombre ha estado y por lo tanto tenemos estas situaciones en la naturaleza, ¿verdad? Creo que lo hemos escuchado y lo hemos pensado en más de una vez. Y eso hace perder nuestro control de decir, ¿cómo terminará todo esto? Pero decirle que tenés a tu lado, nuestro Dios no es así. Él tiene infinidad de recursos. A Él no se le agotan los recursos. Él está presto, atento a la necesidad que yo pueda tener. Y esta es una noche donde Dios puede llenar nuestras vidas de paz. No sé si cruzando esa puerta tu problema se va a terminar, pero según la disposición de tu corazón y poder creerle lo que Él deposita en tus manos como un recurso para que vos puedas vivir esta vida que es tan difícil, pero no imposible. La Biblia dice, escuche, en el libro de San Juan capítulo 15 dice, separados de mí, ¿por qué pensamos que este mundo, por qué creo que soy frágil para vivir este mundo? Si la Biblia dice que separado de Dios no lo voy a lograr, no lo puedo hacer. Somos tan vulnerables. Él es la respuesta. Mire, quiero tomar un ejemplo en la Biblia que usted me acompañe. Para muchos es conocido, ¿sí?, esta hermosa historia que Dios puede darnos tantas enseñanzas. En el libro de San Juan, capítulo 4, solo un poquito quiero leerles de esto y vamos a ir rapidito esos recursos, porque si usted necesita fuerzas, si necesita reactivar esos recursos que Dios nos ha puesto en nuestras manos, junto con los obreros de la iglesia, queremos orar por usted. Entonces vamos a darle un buen tiempo a poder orar juntos aquí en el altar al cerrar. Y comienza este título que yo tengo aquí en el capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Si tenés ahí, estás con algún marcador, con algo, quieras marcar esta partecita del versículo 10, y él te daría agua viva, los recursos de Dios, ¿sí? La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y él le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué hermoso pasaje. Esa vida eterna. Esa fuente que a veces es un poco difícil explicar con palabras. Pero nosotros tenemos un Dios que lo llena todo. Que podés tener, no sé, un problema enorme, pero si vamos a Dios, Él lo llena todo. Tenés un Dios que dentro de sus recursos hay paz. Como dijimos en un principio, Él es un Dios soberano, así que es otro recurso. Dice aquí que Jesús era necesario que pase por ¿dónde? Todo tiene un propósito. Todo lo que puedas estar viviendo. Sé que no te estoy dando algo, un misterio o algo que no lo sabías, pero sí necesito recordártelo. Porque esa condición con la cual vos llegaste a este lugar te ha traído desánimo, te ha traído desesperanza. Cuando la Biblia dice que nosotros somos prisioneros de esperanza y nos olvidamos que tenemos un Dios que está completo. Dice que vino a esta mujer y él sabía que era importante pasar por ese lugar, porque había un propósito y esta mujer se convirtió, pero podemos ver que en ella había un plano natural, como siempre cito este capítulo, ¿no? En ella había un plano natural donde buscaba el pozo, donde buscaba el agua, donde no, como nosotros, que no tenemos respuestas a cosas que suceden. Sin embargo, cuando nos acercamos a Cristo, todo cambia. Quiero entrar en los recursos, ¿sí?, que nosotros tenemos, sin antes leerles 3 pasajes de la Biblia, y me gustaría que usted lo pueda buscar, el libro de Santiago. Y si no llega a buscarlo, no se preocupe, me vas a ayudar, Meli, ¿no? Con los pasajes usted lo puede leer entonces aquí en el proyector. El libro de Santiago. Quiero recordarte esto del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tu Dios no cambia. Todo pasa, dice la Biblia, pero su palabra permanece. Aún lo que estás viviendo, aún lo que estás necesitando. Mire, me acuerdo que hace muchos años atrás pensábamos con el pastor qué podemos hacer para tener una mayor libertad en los tiempos, porque él trabajaba en una empresa, y mayor tiempo para servir a Dios. ¿Cuántos piensan en estas cosas? Que dice, ¿cuántos horarios se me va en el trabajo? Yo quisiera servir más a Dios. No dejes de trabajar, ¿sí? Pero uno muchas veces tiene esto en el corazón. Quisiera tener más tiempo, disponibilidad de tiempo para servir más al Señor. Y eso estaba en nuestro corazón. Y usted se acuerda, esto es para los viejitos como yo, ¿se acuerda que había un aparatito de Telefónica? ¿Se acuerda que
No el de antes, cuando yo era adolescente, que con Marcela íbamos y poníamos la ficha, ¿te acordás, Marcela? No ese, sino el que, ¿qué se ponía ahí? Monedas. No me acuerdo bien qué se ponía. ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Era uno cuadradito azul azul y verde, creo que era el tubo, ¿no? El verde era, ¿no? Y sabe que vos podías no comprar, pero sí, por el lado de Telefónica, algo así era, varios de estos aparatos, hacías una inversión fuerte, ¿sí? Y bueno, los mantenías y bueno, era un negocio para poder hacer. Había muchas personas que lo hacían, pero necesitábamos mucho dinero, mucho capital para hacerlo. Después te dejaba una buena ganancia. Siempre lo puntual era poder dejar de trabajar tanto tiempo así y poder trabajar en la obra del Señor. Y no se daba, no se daba, no se podía. Gracias a Dios, desaparecieron esos aparatos. La otra vez lo vi en un negocio por ahí que lo tienen tipo reliquia, una cosa así. Nos hubiésemos quedado con cuántos aparatos, ¿verdad? En mi casa, no sé, lo hubiésemos usado para jugar. Esas cosas que uno no sabe, ¿no? Que van a venir. Que uno cree que la solución está acá. Vos podés tener un problema económico hoy, un problema de salud, un problema físico, un problema en la familia, y vos decís, se me resuelve esto y ya está, pero Dios sabe todas las cosas. Gracias a Dios que nos fuimos por el lado de esos aparatos, porque desaparecieron. Pero tu Dios, dice, no tiene mudanza, no tiene cambio. Él va a ser el mismo siempre. Dice Malaquías, busque el libro de Malaquías. Dios no cambia, iglesia. Malaquías capítulo 3, pero sí te puedo asegurar que te va a sorprender. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo, Jehová, y la misericordia de Dios. Yo tengo un Dios que seguramente es el mismo que vos tenés, que no me ha dado según lo que merecía. Eso se llama misericordia. No obró según yo merecía. Si yo tengo que anotar todos mis pecados, mis equivocaciones, Él obró en misericordia. ¿Y con vos cómo obró? ¿Obró en misericordia? Una vez se juzga, ¿no? ¿Cómo hizo tal cosa? ¿Cómo? Y de repente empezamos, ¿no?, a mirar nuestras vidas y decir, menos mal que Dios no me dio la paga que merecía. ¿Dónde estaría en este momento? Y dice el libro de Hebreos, si lo puede buscar para ir a esos recursos, ahí vamos a ir rapidito. Hebreos, tu Dios no tiene fin. Todo está en sus manos. Hebreos, espere que no lo encontré. Capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que cuánta seguridad nos trae su palabra. Vamos al primer recurso, ¿sí? Vamos al primero. Un recurso que viene de Dios y que es bueno poder practicarlo es su palabra. ¿Quiere creer en este tiempo? Si no tuviese fe como un grano de mostaza, dice. Si tuviese fe, como un grano de mostaza, le dirás a esta montaña que se mueva ahí, ¿verdad? Algo tan pequeño que Dios nos pide. Pero quiero ir con usted al Salmo 119. De cuántas situaciones de agonía espiritual nos ha sacado su palabra. 119, versículo 105, dice,
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nuestro primer recurso, su palabra. Su palabra. Su palabra de la cual nosotros nos podemos sostener, a la cual le debemos creer. Cuando oro digo, Señor, si vos lo dijiste, vos lo haces. Ese es el recurso de Dios para nuestras vidas, para poder sostenernos de algo y no andar mareados, sin saber dónde ir. No sé cómo has estado en esta semana con la palabra. ¿Qué dice Dios de aquello que vos estás esperando? Y si estás pidiendo algo que está en su palabra, quédate tranquilo entonces, porque eso va a venir. Su palabra dice que es lámpara, es la que ilumina nuestro caminar. ¿Sabemos hacia dónde vamos? ¿Sabemos dónde estamos parados? ¿Entendemos lo que Dios está queriendo con nosotros? Un segundo recurso, busque San Juan 16, su palabra, San Juan 16, 13. San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Un recurso de Dios para nuestras vidas es el Espíritu Santo. ¿Cuánto lugar le damos al Espíritu Santo en esa condición y en esa situación que nosotros estamos atravesando? La guía tiene que ser del Espíritu Santo. ¿Estás en el lugar correcto, en el momento correcto, a la hora correcta? A veces terminamos afectados por no estar moviéndonos en el momento correcto. El Espíritu Santo es como esa luz, ¿no? Ese semáforo de advertencia para nuestras vidas. Es ese que te anima a que no camines por ahí, a que no pienses esas cosas, a que no declares como estás declarando, las palabras que estás soltando. En medio de una conversación, que no hables de determinada manera. Esa es la obra del Espíritu Santo. Es como esa vocecita de lo bueno. La Biblia dice: pensar lo bueno, lo puro, lo honesto, lo que tenga virtud alguna. Y el Espíritu Santo trabaja en nosotros para que podamos tener ese tipo de pensamientos. Otro recurso del Señor, la palabra, el Espíritu Santo. Busque Proverbios 15. Proverbios 15. Quince, 22. La palabra, el Espíritu Santo, el consejo de los sabios. Proverbios 15, 22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Otro recurso, Dios ha puesto personas a tu alrededor, ¿sí? Hay personas que te están animando en el caminar. Tienes que buscar un hermanito mayor en la fe. Tienes que buscar a alguien para que te esté acompañando, para que te esté ayudando. Nosotros no debemos, por supuesto, depender de las personas, pero ¿alguna vez te dio alguien un consejo bueno? ¿Tuviste alguna vez algún consejero? Levanta tu mano, a ver. ¿Sí? ¿Tuviste? ¿Te bendijo? ¿Vieron esos consejos que llegan justos? Hace muchos años atrás, muchas veces lo he compartido. Teníamos la oportunidad, vivíamos en Florencio Varela, nos robaron, mi esposo viajaba mucho y yo estaba prácticamente sola, así que me iba a dormir en la casa de mi mamá y la casa quedaba mucho tiempo sola.
Y en esa oportunidad no sabíamos qué hacer, qué hacíamos con la casa, dónde nos íbamos, no teníamos los recursos para comprarnos una casa. Y mis suegros nos dan la oportunidad de poder construir en la esquina de su casa. Así que tenían un terreno muy grande y dijimos, esta es nuestra salvación. Le compramos la mitad del terreno. Mis suegros eran personas, ellos fallecieron, partieron con el Señor, pero eran personas hermosas con las cuales se podía convivir. Eran personas del Señor, conocían a Dios. Íbamos a tener todo, estaba todo preparado, íbamos a tener nuestra entrada independiente. ¿Vieron esas cosas que uno lo mira por donde lo mira y dice, esto es bueno, esto no es malo? Pero algo que estábamos acostumbrados a hacer con mi esposo es buscar un consejo, sobre todo cuando las emociones están a flor de piel, sobre todo cuando hay que decidir cosas y estamos muy emocionados, muy contentos. Así que fuimos a pedir el consejo. ¿Está bien que vayamos a vivir? Y nosotros sabíamos que donde íbamos a pedir el consejo amaban a mis suegros y tenían un concepto hermoso de ellos. Y entonces yo fui por el sí, me iban a decir que sí. Y me dijeron, vamos a orar. Ustedes oran, nosotros vamos a estar orando. Así que a la semana fui a buscar la respuesta del consejo y me dijeron que no. Y salí ofendida de ahí. Obviamente que seguimos el consejo, porque si no, ¿para qué fuimos a pedir consejo, verdad? Pero resistida con el consejo. Pasaron muchos años, nosotros nos pudimos comprar nuestra casa. Luego mis suegros vinieron ellos a vivir con nosotros. Les hicimos un departamentito en el fondo, por una situación de salud que tenían. Pero Dios nos bendijo con nuestra casa, que es la casa que hoy tenemos, de aquí de Quilmes. Dios lo hizo, Dios tenía algo mejor. Otros recursos que Dios nos da son los consejos. Dice que en la multitud de consejos está ¿qué? A veces tengo ahí en la mano algo que estoy necesitando, algo que estoy ahí, me estoy rompiendo la cabeza con esta situación y a lo mejor estoy tan emocionada que no logro ver la salida. O estoy tan enojado que no logro ver la salida. Otro recurso que el Señor nos da. Otro más. Mateo 6, por favor. La palabra, el Espíritu Santo, los consejos sabios. Lo podés encontrar en un hermano mayor en la fe. Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Y a partir del 5 habla sobre la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen sus recompensas. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que lo pidas. Y entonces, ¿para qué quiere que lo pida? Porque Él quiere que podamos depender del Señor. El otro recurso que nosotros tenemos es la oración. Es la oración. La palabra, el Espíritu Santo, el consejo, la oración. ¿Cuánta ansiedad se va cuando vamos a la oración? Cuando estamos ahí en su presencia. El quinto, ya estamos terminando. Primera de Corintios, otro recurso de Dios para poder caminar esta vida cristiana. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice,
pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación. Decirle al que tenés a tu lado, ¿qué don te dio Dios? ¿Qué es eso que te sale con facilidad? ¿Qué don te dio Dios? ¿Lo estás ejerciendo? Es otro recurso de Dios que puso en tus manos para hacerlo. Y si no, ¿qué te está deteniendo? La palabra, el Espíritu Santo, el consejo sabio, la oración, los dones. Hechos capítulo, busquen por favor Hechos capítulo 16. Este es el anteúltimo. Hechos capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos estaba llamando para que les anunciemos el Evangelio. Otros recursos de Dios que pone en nuestras manos son las experiencias que nosotros vivimos. ¿Cuántas situaciones hemos vivido? ¿Cuántas cosas ustedes han compartido? Y la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, recuerdo cuando en el libro de Deuteronomios, creo que es, hablan sobre o recuerdan cómo el Señor los sacó de Egipto, cómo el Señor los hizo atravesar ese mar, cómo el Señor, y recuerdan lo que el Señor hizo. ¿Cuántas veces entramos en situaciones o estamos hoy en problemas y no nos damos cuenta que con la misma gloria que salimos de otras situaciones, también vamos a salir? Vos estás preparado para que Dios haga un milagro, para que puedas contar lo que Dios hizo. A veces vemos la circunstancia y la vemos a modo de derrota. ¿Le pasa? Lo llevamos así con un peso, con una aflicción. Pero también en otros momentos hemos llevado con aflicción. Hoy muchas veces les cuento, hoy amamos, disfrutamos el hijo que tenemos, pero ¿cuántos años nos llevó? ¿Se acuerda que se lo contamos? ¿Se acuerda alguien cuántos años estuvimos buscando un bebé? 13 años, se lo aprendieron. 13 años buscando un hijo. Claro, uno se olvida, pero hoy lo disfrutamos, hoy estamos, hoy es nuestro compañero, disfrutamos los tiempos con él, pero fueron 13 años. Pero 13 años donde Dios nunca nos soltó, donde siempre nos habló, donde nos ministró, donde nos sanó, donde estuvo presente, donde fue fiel. Y qué hermoso cuando nació. Qué precioso fue ese momento. Pero hubo 13 años. No sé cuál es el problema que hoy estás teniendo, pero es una puerta para que Dios se glorifique. Y el último recurso, Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Dice: y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y no es el último, que también, por supuesto, es un recurso de Dios, la paz, pero no es el último, sino el último es el discernimiento. Lo que es de Dios trae paz. Lo que es de Dios, y es la manera en que yo puedo lograr ver que esa circunstancia que estoy viviendo, Dios se va a manifestar. Pero necesito entender que Dios está. Necesito discernimiento, poder entender, poder ver, poder sentir que Dios está al control de todas las cosas. No te va a dejar, no te va a desamparar y algo bueno va a salir. Saben que cada uno de nosotros, póngase de pie, somos... No le digo que usted es un bruto, ni yo tampoco. Digo que somos diamantes en bruto. ¿Sí? Donde necesita ser tratado. Necesita ser trabajado. Para que ese brillo cada día pueda ser mejor. Muchas veces eso que vivimos es parte de ese proceso, en ese diamante, que dijimos que no es un bruto, sino en bruto. Dios quiere sacar ese brillo, quiere limar esas asperezas, quiere tratar con ese corazón. A Él no se les acabaron sus recursos. Él sigue siendo tan fiel como el primer día. Nada de lo que te mencioné desconoces, a menos que seas una persona nuevita que viniste hoy y que vamos a tener todo el amor para acompañarte, para que puedas aprender que tenés un Dios de estos recursos y muchos más que Él nos da, pero sigue siendo el mismo Dios. Y eso que te está tratando, eso que te está doliendo, eso que te aflige, Dios lo está usando para sacar lo mejor de adentro tuyo y de adentro mío. Dice que esta mujer samaritana tenía una necesidad. Saben que ella no estaba en búsqueda de la plenitud, no estaba en búsqueda de la seguridad. Es más, ella no se daba cuenta la condición. Dice, ¿cuántos maridos tuvo ella? 5. Ella tenía una situación de pecado. Ella necesitaba salvación. Ella no estuvo buscando, bueno, a ver si, no sé, me compro una casa. Ella necesitaba vida eterna. Y nosotros aquí todos la tenemos. Todos tenemos esa vida eterna. Pero el trabajo, la salud, los hijos, los problemas, nos llevan a tapar eso tan importante, la vida eterna. ¿Qué sucedería si cruzás esa puerta y no sé, es el día que partís con el Señor? Espero que no seas de los que tienen duda de su salvación. ¿Aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? ¿Aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? Decirle a la persona que tenés a tu lado, tranquilo. Si hay algo que el Señor tiene que corregir en tu vida, lo va a corregir, pero tu salvación no está en duda. Sos salvo. Lo más hermoso que podemos llegar a tener es nuestra salvación. El resto se acomoda. El resto Dios lo hace, querida iglesia. Así como te ayudó a ese pueblo a cruzar ese mar, así como los ayudó a salir de esa esclavitud y siguió obrando, así te va a ayudar. Así como te sacó de ese hoyo, de esa angustia, de esa tristeza un día, lo va a hacer en este tiempo también. Cierra tus ojos ahí, quiero orar por tu vida. Ese Dios de paz.
el que puede llenarte hoy.